Rusia ha nutrido las filas de su ejército con reclusos de todo el país. Y no solo eso, ha perdonado e indultado a decenas de ellos que han participado en la guerra contra Ucrania. No es difícil encontrar noticias en los medios rusos que hablan de exconvictos que han vuelto a delinquir al volver a casa. Pero, en total, ¿cuántos presos se enrolaron en el ejército ruso? ¿Cómo están obteniendo el perdón? ¿Y qué consecuencias está teniendo su vuelta a casa? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas. Y lo primero, quiero pedir perdón por este parón, por razones, digamos, médicas, de salud. Ya veis que mi garganta todavía no sigue en las mejores condiciones, pero creo que podremos terminar este vídeo y hacerlo lo mejor posible. O sea que os recomiendo, os pido que si podéis dejéis ahí vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción, porque bueno, eso anima mucho a seguir adelante. Este vídeo viene a colación de unas informaciones aparecidas en los últimos días en las que se habla de indultos a presos que cometieron crímenes especialmente sangrientos o especialmente brutales. Quizá el más sonado de los últimos días ha sido el caso del asesino de la chica Vera Pechteleva. Os pongo en antecedentes. El 14 de enero del año 2020, el novio por aquel entonces de Vera, Vladislav Kanius, la golpeó, la apuñaló durante 6 horas y la acabó de rematar estrangulándola con el cable, el alambre de la plancha. En el cuerpo de la chica se encontraron más de 100 heridas entre cuchilladas y hematomas. Kanius fue condenado a 17 años de cárcel. Apenas cumplió un par de años de cárcel, ya que se enroló en lo que llaman los grupos de asalto Z, que es donde acaban mayormente los presos y que se utilizan como carne de cañón. Habría sobrevivido 6 meses en la guerra, con lo cual obtuvo el indulto presidencial y, por lo que comentan los medios rusos, Kanius seguiría enrolado en el ejército y actualmente seguiría en el frente, en el combate. ¿Cuántos presos rusos han acabado en el frente? Es una pregunta con una muy difícil respuesta porque no hay datos exactos. Todo esto empezó el año pasado con Prigozhin y su Wagner, al que pudimos ver yendo de prisión en prisión, ofreciendo dinero y promesas de indulto a los que se unieran a su compañía de mercenarios. Y al parecer la cosa no le fue mal. Al contrario, parece que le fue bastante bien. Ya repito que dar una cifra es muy complicado, hay simplemente estimaciones. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, habló de que en Wagner había unos 50.000 soldados y de esos 50.000, 40.000 eran exprisioneros. Aunque quizá nadie mejor que el propio Prigozhin para darnos una idea real de los presos que han pasado por el frente. El año pasado, en uno de esos ataques de locuacidad, dijo que, estoy hablando de julio del año pasado, julio de 2023, un mes antes de su muerte, Prigozhin dijo que por Wagner habían pasado 78.000 combatientes. Y de esos 78.000 combatientes, 49.000 eran prisioneros. En el momento de la toma de Bakhmut, a finales de mayo de 2023, llegó a decir que en ese proceso, en esa toma de Bakhmut, habían muerto 20.000 prisioneros que formaban parte de Wagner. 20.000 prisioneros muertos y miles de heridos, lo que ya no sé si exactamente solo son los prisioneros o ahí enrolaba todo tipo de soldados que pertenecían a Wagner. Pero, repito, 49.000 combatientes expresos habían pasado por Wagner y solo en la toma de Bakhmut habían muerto 20.000. Los últimos datos oficiales de los que disponemos, que fueron ofrecidos por el Sistema Federal Ruso de Prisiones, hablan de que en este año 2023, hasta ahora, ha disminuido la población presa en 53.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá presos que habrán cumplido sus penas, no habrán ido a la frente y se han ido a casa, porque es lo que tocaba, pero de esos 53.000, estoy seguro que una grandísima mayoría ha acabado yendo al frente en busca de ese ansiado indulto
y esas promesas económicas que lógicamente es un incentivo terrible para uno que está en la cárcel. Tras la desaparición de Wagner, fue el propio Ministerio de Defensa ruso el que se encargó de seguir sacando de la cárcel a estos expresos que buscaban ese indulto, y con ellos forma lo que se llaman los batallones de asalto Z o los grupos de asalto Z, Storm, donde, bueno, básicamente, lo he dicho al principio, son utilizados como carne de cañón, como material prescindible. El propio portavoz del Kremlin, Peskov, hablaba no hace muchos días de que el indulto se podía conseguir a través de los medios oficiales, legales, administrativos, cosa que no sé si ocurrirá mucho, la verdad, en Rusia, y que, por supuesto, el indulto se podía, o los crímenes se podían redimir con sangre. Y aquí os leo textualmente lo que dijo Peskov. Redimen sus crímenes con sangre en el campo de batalla, en las brigadas de asalto, bajo las balas, bajo los obuses. Es decir, ¿quieres el indulto? Júgate la vida, gánatelo, págalo. Es tu forma de pagar tus crímenes a la madre Rusia. También hace pocos días hemos sabido de otro indulto polémico conseguido en el campo de batalla. Estamos hablando del Sergei Hadjikurbanov, condenado a 20 años de cárcel en 2014 como organizador del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya. Su condena terminaba en 2034, pero Putin ha decidido librarlo de toda culpa. Según su abogado, sigue participando en la guerra e incluso es posible que fuera herido en este año 2023, allá por marzo, a tenor de esta foto que estáis viendo donde se le ve en el hospital. Pero aún hay más. Según las declaraciones de una amiga suya, la actriz Julia Sieverstein, en declaraciones al medio Vasa, Hadjikurbanov ha sido condecorado con la Orden al Valor y además ha recibido otras medallas, de las cuales no dice, no especifica cuáles, pero estamos hablando de un tipo que ha sido indultado y condecorado por el Kremlin. Ya veis que se repite, ¿no? Salen de la cárcel, se enrolan en estos grupos, sobreviven estos 6 meses, consiguen el indulto y muchos de ellos permanecen en el ejército. Muchos de ellos poco más sabrán hacer. Pero también los hay los que regresan a casa y cuando lo hacen se convierten en un auténtico peligro público. Ya en 2022 el número de asesinatos e intentos de asesinato aumentó en Rusia por primera vez en 20 años. Desde marzo de este año 2023, los soldados retornados a Rusia han matado a 27 personas, 19 de las cuales han sido muertes producidas por miembros o antiguos miembros de Wagner. En esta gráfica que estáis viendo, en rojo son las muertes causadas por wagneritas y en verde por otros soldados. Pero esta información llega solo hasta octubre, de marzo a octubre. Y según las últimas que he podido recopilar en los medios, las últimas informaciones salidas en los medios rusos, hasta ahora, hasta el día de hoy, ya son 27 los muertos que han ocasionado los antiguos mercenarios de Wagner en territorio ruso. Lo que ocurre dentro de las fronteras rusas, bueno, pues si hay una buena labor de investigación, algunos periodistas que preguntan, bueno, se acaba sabiendo más o menos cuántos muertos causan los retornados. Pero claro, otra cosa es el frente, otra cosa es esa línea de contacto o esos territorios ocupados donde los rusos realmente hacen todo tipo de desmanes. Algunos casos, algunos ejemplos voy a poner. Hace poco supimos el caso de una familia en la localidad de Volnovaja, donde 2 militares rusos mataron a 9 personas, incluidos niños, por disputas con un tema de alcohol ilegal. Hace un par de días también supimos que en Gerson habían matado a un habitante a tiros y a hachazos. Y también en el propio Gerson ocupado encontramos también hace 2 o 3 días el caso de una pareja ucraniana asesinada a manos de 2 soldados borrachos. Y estos crímenes es lo que se filtra, lo que se termina sabiendo, un poco la punta del iceberg. ¿Cuántos crímenes quedarán impunes? Porque, bueno, es guerra y todo acabará tratándose como cosas que pasan en la guerra, ¿no? Pero también nos lleva
a otro pensamiento. ¿Cómo será la vuelta de estos soldados a Rusia? ¿Cómo será su reintegración en la vida civil? Tenemos que tener en cuenta que muchísimos de los soldados que están participando ahora en la guerra contra Ucrania provienen de zonas, no voy a decir subdesarrolladas, pero sí empobrecidas. Buriatia, Dagestán, Irkutsk, son zonas donde, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Yakutia, ¿no? Donde cagas en la calle, prácticamente. Tener un baño en casa, pues casi casi es un lujo asiático. Cuando estos soldados que han visto en la guerra una forma de salir de esa pobreza vuelvan a esos hogares, pues teniendo en cuenta la falta de empleo, teniendo en cuenta los traumas posguerra, teniendo en cuenta el alcoholismo de las regiones, pues estoy seguro de que vamos a vivir un serio aumento de la delincuencia en lo que es Rusia. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.